Hola, ¿qué tal chicos? Hoy estamos aquí en un nuevo podcast después de unas semanitas que hemos estado ahí descansando y en otros proyectos. Por fin estamos aquí y hoy pues la voz que nos acompaña al podcast se llama Fer. Hola, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito quién eres y qué vienes a contarnos. Muy buenas, pues, bueno, no sé A si... nosotros, si quieres. Pues encantado de estar por aquí. Yo soy Fer, soy entrenador online y me dedico pues, a ayudar a personas con dolor lumbar crónico, que es básicamente personas que llevan muchos años con dolor, a poder recuperarse y oye, pues, que tengan una mejor calidad de vida, por así decirlo. Y nada, un placer de verdad por poder venir aquí y tratar de compartir un poco lo que puedo, pues eso, guiar a las personas a mejorar su dolor y ayudarlas. Qué bueno. Y cuéntanos un poquito sobre cómo Fer empieza este camino a entrenar y sobre todo a diferenciarte y especializarte en el dolor lumbar, en la hernia. Cuéntanos un poquito cómo es ese camino, cómo te metes en el mundo del deporte, Claro. cómo es ese Fer de adolescente que te lleva por ahí. Vale, voy a intentar contarlo de la manera más, entre comillas, resumida posible. Vale. Yo sobre todo cuando era pequeño, sí que era bastante deportista, me gustaba mucho, bueno, competía en fútbol y siempre me ha gustado mucho el mundo del deporte, también tenis, pádel y demás. Tuve no sé si llamarlo crisis existencial en Suele los pasar. 8 años, 12 años, Hostia. que ahí dejé de hacer ejercicio porque yo era, bueno, fan del Sevilla y no sé si os acordáis que se murió Antonio Puerta. Sí. Y bueno, a mí me impactó mucho, Hostia. se murió como de un paro cardíaco. Hostia, Y Tragó la claro, lengua, ¿no? Y tal, ¿o se ¿eh? fue? ¿se tragó la lengua? Tragó la ¿Puede Sí, ser? lengua, sí. creo que sí. Y fue, creo que además jugando un partido. Sí. Y yo que era bastante fan, que además me gustaba mucho el fútbol, me quedé traumado porque siendo Dios. niño dices, ¿y si me pasa eso a mí? Que Ya. obviamente no tiene por qué pasar, Ya. pero ya como que tu cabeza empieza a darle vueltas Wow. y dije, pues voy a dejar el fútbol y el deporte en general y estuve lo que es la etapa del instituto, de la ESO y demás, sin hacer prácticamente nada. Ahí, pues claro, empezaron los miedos, inseguridades, ¿Lo dejaste por eso? O sea, por eso radical. O sea, ostras. se me fue un poco la cabeza, las cosas como son, lo llevé al Eres extremo, un niño también. Sí. lo llevé al extremo, pero, Ya. pero dije, voy a dejar el deporte porque me puedo morir. Hostia. Que a lo mejor no tiene sentido, pero... Ya. Y estuve pues eso, la etapa de secundaria, eso y tal, sin hacer prácticamente ejercicio. Claro, en la etapa de adolescente, de cambios hormonales y todo eso, pues vas viendo que, pues eso, que te surgen miedos, inseguridades, que te vas Ya. comparando con la gente de enfrente, que dices, mi hermano tiene muchos amigos o está con una chica y yo no estoy con nadie, lo típico, le gustarás a la gente, no le gustarás. Y claro, pues en base también un poco a eso me metí en el mundo del gimnasio a los 16 años o por ahí. Estuve, pues, por así decirlo, solo los veranos haciendo ejercicio, el resto del año no entrenaba. Y luego me fui a Murcia, bueno, yo soy de Albacete y me fui a Murcia a estudiar la carrera. Al principio empecé a estudiar historia, que eso fue algo o sea, que fue algo momentáneo, por así decirlo, Sí. porque estuve 3 semanas en la carrera, saliste, no me ¿no? gustó la No. verdad nada. Y eso que en bachiller yo tenía como la mente muy puesta en, "Buah, esto es lo que quiero dedicarme, en mi sueño, en la historia". Y luego a las 3 semanas me di cuenta de que, ¿qué hago aquí? Ya. En plan, y afortunadamente tenía la oportunidad de meterme en CAF, que es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, allí también en Murcia. Y dije, pues, bueno, era la otra opción que tenía y dije, no me voy a quedar sin hacer nada, también por un poco contentar a Tu padre, padre, familia, familia. tienes que seguir el camino Sí. tradicional, tienes que estudiar, es que si no estudias en la universidad, madre mía, Ya es, ves, es ya. un desecho, pero sin decirte que eres un desecho. Sí, 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 Igual sí. luego. Y nada, empecé a estudiar CAF y vamos, el cambio sí que fue bastante grande con historia, me encantó. Además, como que yo sentía que desde pequeño siempre tenía como la espinita clavada de seguir haciendo ejercicio y de seguir una vida más activa, más sana. Pero además yo siempre he sido una persona que me considero muy oveja negra, en el sentido de nunca he fumado, nunca he bebido, cuando mis amigos salían de fiesta, pues yo era Oveja negra, tú sabes, el diferente. Que a lo mejor sería al revés, ¿sabes? bueno, oveja Pero- blanca, oveja No, arcoiris. pero para que veas la mentalidad que tenemos, que la oveja negra es la persona que tiene Diferente. buenos hábitos. Imagínate. Sí, pero un poco eso, de sentirme diferente al resto, de ver cómo pues, mis amigos, porros, Sí. tabaco, alcohol, fines de semana fiesta a tope, resaca y tal, y yo es como, yo prefiero quedarme en mi casa jugando a videojuegos, que también siempre he jugado mucho a videojuegos, y más de chill, por así decirlo. Y entonces fue eso, meterme en CAF, que además me gustaba mucho pues, el deporte, aunque llevaba muchos años sin hacer,
y decir, como que me iba cambiando un poco el chip, la mentalidad, de decir, yo me siento este tipo de persona, lo que has dicho antes, Sí. de yo ya no me siento... Te sientes sana, te sientes... O sea, sentía que como que no era yo en la etapa anterior, ¿no? De adolescente y que necesitaba pues eso, un cambio. Entonces con la carrera me di cuenta de que ese cambio era lo que yo quería. Entonces estudié la carrera a los 4 años ahí en Murcia, que de hecho me vine a Alicante a hacer segundo, pero por ciertos motivos a las 2 semanas tuve que volver a Murcia, luego me iba a ir a Granada a estudiar, pero al final no se dio porque no me cogieron y me quedé en Murcia los 4 años. Y la verdad que la experiencia fue súper guay. O sea, sí, esto es algo que puede crear bastante controversia, porque ahora está muy de moda el como intentar formarte de otra manera y no hacer la carrera. A mí es verdad que la carrera, yo no estoy muy a favor, entre comillas, de muchas de las cosas que se hacen en la carrera o de los temas que se dan y todo eso, pero es verdad que siento que te da una base para luego, si lo vas complementando con otras cosas, es decir, no solo quedarte con la carrera, pero no quedarte solo con otra cosa que no sea la carrera. En plan, si puedes estudiar la carrera, que es algo que te guste, y teniendo en cuenta que la carrera no es maravillosa y que no es el 100%, que tienes que leer, formarte en otras cosas, pues creo que es importante porque mucha gente ahora, o sea, hemos pasado de todo se hace con carrera universitaria, con máster y tal, al efecto contrario de nada universitario, nada de formación o formación como alejada de lo tradicional, y yo creo que es al final un complemento entre una cosa y la otra la que te puede ayudar. Y eso, acabé la carrera, luego me fui a hacer un máster a Valencia de entrenamiento personal, que es pues para ayudar a personas con diferentes problemas, obesidad, diabetes, cáncer, por ejemplo, a través del ejercicio, a que decidiesen recuperarse. Me gustó todavía más, la verdad, la experiencia. Y ahí fue, o sea, ahí estuve en Elche, estaba viviendo en Elche, aquí al lado de Alicante, trabajando, o sea, haciendo el máster en Valencia, trabajando en Orihuela, que es un pueblo, para quien no lo sepa, de aquí de Alicante también. Y estuve complementando el máster, el trabajo y el emprendimiento que estaba empezando a emprender. Y fue, no sé cómo, pero salió todo bien en el sentido de, no sé, con 3 cosas, con pareja, con familia, con un montón de cosas, no sé cómo lo pude complementar y fue tirando todo para adelante. Y lo que me pasó para empezar a emprender fue eso, que me gustaban mucho los videojuegos por una parte y por otra parte mucho el mundo del deporte. Y cuando volví a hacer deporte ya con la carrera y todo y el máster dije, ¿qué puedo hacer? Porque me había picado la curiosidad, el tema de, como dice José Elías, me había picado la víbora, quería hacer algo a nivel online porque a mí me gustaba mucho más que no me diesen órdenes, sino que yo pues hiciéselo, porque soy una persona muy creativa y me gusta como que se me va la pinza y ponerme a crear cosas o hacer cosas. Que no te pongan límites y fluir, ¿no? Un poco. Eso, fluir, y yo sentía que cuando estaba trabajando pues era como todo muy marcado, todo, muchas directrices de yo quiero hacer algo pero no te dejan. No te dejan poco, y que yo lo entiendo porque al final pues cada empresa es cada empresa y tienes que seguir un protocolo, pero como que no fluyes y eso pues como que te mina un poco la moral, por decirlo de alguna manera, sobre todo las personas que somos bastante creativas de quiero hacer esto, a mí me gusta mucho crear contenido en Instagram, en YouTube, que de hecho llevaba en Instagram creando 3 años cuando empecé, 2 o 3 años contenido y me gustaba mucho. Sobre fitness y tal. Sí, a nivel general, de lo típico que empezamos, de alimentos para perder peso. Sí. Luego te hablo sobre ejercicio, luego te hablo sobre una movida que se me viene a la cabeza que no tiene nada que ver con eso. En plan, sí, estilo de vida un poco, ¿no? Sí, estilo de vida. Empiezas a toquetear varios palos y lo que te va surgiendo. Claro. A lo mejor publicaba 2 contenidos a la semana, por decir algo. Pero me gustaba mucho esa parte de crear contenido, porque además, que esto es algo que no he contado, cuando tenía 8 años o por ahí, antes incluso de que Willy Rex y todos estos youtubers que ahora son tan famosos, pues empezasen a crear contenido. Yo me acuerdo que tenía un canal que era de Call of Duty y demás, y subí algún vídeo, no sé si fue en 2007 o 2008, y lo dejé por tema de estudios, porque tus padres te dicen, bueno, eso no va a llegar a ningún sitio. Pionero eran, ¿no? Literal. Y lo dejé. ¿Con 7, 8 años? Sí, más o menos. Ostras. Y lo dejé ahí. Y siempre me había quedado la espinita clavada de decir, joder, me gustaba mucho los vídeos de YouTube, el ser youtuber, crear contenido y tal. Y yo creo que por eso, uno de los motivos fue por los que luego más tarde, aunque fuese de algo que no tiene nada que ver con los videojuegos en sí, que es de estilo de vida, de perder peso y tal, decir, pues voy a crear contenido para llegar a la gente, porque lo que me gusta a mí es comunicar o eso, crear contenido para que la gente se pueda educar y pueda cambiar un poco la mentalidad. Sí. Y ahí fue cuando dije, pues voy a crear contenido, empecé. Y luego, pues eso, al cabo de los años ya me fui enfocando un poco en
porque vas escuchando que tienes que hablar sobre un tema en concreto o al menos no súper amplio para llegar a la gente y que la gente lo pueda escuchar. Y ahí fue cuando me metí el tema de pérdida de peso y demás. Y como me gustaban mucho los videojuegos, que es lo que estaba comentando antes, me gustaba mucho el deporte y dije, ¿qué puedo hacer que me guste, que lo disfrute mucho y combinar ambas cosas? Entonces dije, pues nada, ayuda a gamers y streamers a perder peso y ponerse en forma. Y creé un proyecto que se llamaba Streamers en Forma, que era precisamente para eso, para pues, ayudar, típico que ahora se ve a The Gref con Sergio Peinado, a Ibai que quiere perder peso, al Chocas, pues yo fui el pionero, entre comillas, aquí en España que hizo eso. Y es verdad que también hay que aclararlo, que obviamente en redes sociales se ve todo lo bueno, los millonarios, las casas, los coches y demás, pero los que emprendemos sobre todo al inicio, pues nos llevamos muchos palos. Y eso es lo que a mí me pasó, que me llevo muchos palos tanto de videollamadas con gente para poder venderles el servicio, de crear contenido que no te haga ni puto caso, pero nada de nada. Entonces, que la gente también se quede con ese mensaje de que no es tan bonito todo, o sea, no es sobre todo lo que reluce, no es tan bonito como parece, como en redes sociales se ve, que el camino del emprendimiento al final, y yo sin estar como aquí en la cima, es jodido, es muy jodido. Y si no te gusta o lo haces solo para el dinero, por ejemplo, que es lo que pasa a mucha gente, tarde o temprano lo vas a dejar, porque te vas a pegar una cantidad de palos y si no tienes como, no sé si llamarlo propósito, no tienes como por dentro que te nace algo de decir, quiero esto. Tengo que ayudar a esta gente también, algo. Como de contribuir, la sensación de quiero contribuir. Si no tienes esa sensación por dentro, es que cuando te empieza a venir un palo, un rechazo, porque además en redes sociales hay mucho rechazo, un mal comentario, típicos haters y tal, de tu contenido me parece una mierda, y tú dices, pues vale, en plan, no le puedes gustar a todo el mundo, no le puedes caer bien a todas las personas. Claro. Y sobre todo ese mensaje creo que le puede ayudar mucho a la gente que está emprendiendo o que está empezando a emprender, es decir, oye, todos pasamos por ahí, no solo todo lo que reluce, en el buen sentido, te van a llover palos por todos lados, pero eso es lo que te hace aprender. Claro, son necesarios al final, es el proceso, ¿no? Que al final muchas veces pensamos que el hecho de cometer errores o de que nos den palos está mal, porque nos han educado aquí, por lo menos en España nos han educado a eso, pero está genial porque aprendes un montón de cosas, evolucionas, te desarrollas, maduras y eres otra persona completamente diferente. Yo, no sé en vuestro caso, entiendo que también, pero desde el Fer de hace 3 años, 4 años que empezó a emprender y el de ahora, vamos, es que no tienen nada que ver a nivel de desarrollo, comunicación, cómo te comunicas con la gente, cómo te relacionas con las personas. Claro. Y eso las redes sociales o el emprender, pues te lo da porque o espabilas o espabilas. Es que muchas veces no te queda otra, porque al final si eres tú tu propio jefe, ¿qué quiere decir eso? Que tú eres el que trae el dinero. Entonces, si no te centras en mejorar, en desarrollarte y no solo en necesito ganar X cantidad de dinero y ya está. Claro. Al final, toda esa mejora va siendo constante, como que se va sumando a lo largo del tiempo, que se llama interés compuesto, que es como lo que hice hace 3 años, a lo mejor tiene beneficio, resultado, 3 años después. Y no nos damos cuenta porque siempre estamos como mirando el corto plazo de si mañana consigo los 5.000 euros, 10.000 euros o 1.000.000 de euros para comprarme el Lamborghini o lo que sea, mejor que mejor. Claro. Pero no merece la pena porque al final es como... O sea, tienes que esto va mucho con el desarrollo personal, de mirar dentro de ti qué es lo que quieres, por qué lo quieres, y si de verdad, o sea, te sientes en consonancia con eso. Que a lo mejor dentro de 5 años quieres otra cosa totalmente distinta, sí, pero ¿qué es lo que quieres ahora? ¿Estás en el camino que tú quieres, aunque luego lo vayas cambiando, vayas pivotando, que está bien, pero ahora estás satisfecho con lo que estás haciendo? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, justo ahora que es el lunes, de venir aquí al podcast y decir, joder, lo que la gente se queja todas las semanas de el lunes, el peor día de la semana, empezar el trabajo, tal. Yo un lunes aquí grabando un podcast que podría estar en una oficina trabajando en un gimnasio o tal, y súper contento, súper feliz. ¿Por qué? Porque te dedicas un poco a lo que te gusta, porque además te motiva lo que haces, sabes que estás ayudando a la gente, sabes que estás contribuyendo, y no es como seguir el camino o el hilo del resto de la gente, decir, oye, pues si te gusta emprender, emprende, que si te gusta trabajar en una empresa o trabajar en una oficina, trabaja, pero dedícate a ello y sobre todo haz algo que te guste a día de hoy, que obviamente depende de cada caso. Yo soy joven, no tengo hijos, no tengo muchos cargos o cargas familiares ni nada, entonces es más sencillo hablarlo de esa manera, pero que muchas veces nos centramos tanto en aparentar, en hacer cosas solo por contentar al resto y no tanto en decir, oye, ¿qué quiere Fer? ¿Qué quiere Bea? ¿Qué quiere cualquier persona? Y
y sobre todo pues que eso nos ayude a decir, oye, voy por el camino que realmente me gusta, disfruto, o simplemente voy a lo que la sociedad me está Sí. diciendo porque es lo que toca. Lo que debes hacer, Qué ¿no? importante eso. Ya ves. ¿Y cómo terminas descubriendo en ese mundo el dolor lumbar? ¿Cómo te llega a tu vida? Después de pasar lo del gamer y tal, ¿cómo lo descubres? Sí, bueno, primero corto la etapa de gamers y tal. Sí. Yo estaba haciendo una formación que, no sé si conocéis a Alejandro Novas, que es un empresario también del mundo online, negocios digitales y tal. Estaba haciendo una formación y llevaba ya pues un tiempo en esa formación, dedicándome a gamers y streamers y tal. Sí. Y la cosa pues no iba muy bien. Entonces yo estaba muy, ¿cómo decirlo?, muy encerrado en mi mente, que eso también nos pasa a muchos, de cuando te gusta tu proyecto, es decir, voy con esto, o sea, Sí, es no, esto no o saber nada. cerrar el ciclo, Sí. ¿no? No saber cerrar el ciclo y decir, como muy empeñado de esto tiene que salir, esto tiene que salir, esto tiene que salir. Y hasta que no te la pegas 40 veces y te das cuenta de que no tiene que salir Claro. porque no es el momento de que tenga que salir, a lo mejor en el futuro sí, pero en ese momento no. Entonces dije, pues voy a cambiar, voy a hacer otra cosa. Es lo que te comentaba antes de, si acabo este emprendimiento, yo creo que lo voy a dejar. Y luego te das cuenta de que Es que un está bien. continuo. Que estabas como encerrado con tus gafas mirando en un, ¿cómo se dice? La visión túnel, Sí. de solo en una cosa, Sí. pero luego cuando abres la visión es Claro. como 1000 puertas se abren, ¿no? Cuando Claro. se cierra una, se abren otras. un campo de posibilidades. Siempre. Y bueno, también tenía un podcast, de hecho, que se llama Streamers en Forma, el ¡Hala, podcast de hala, Streamers qué en Forma. fuerte! Pero eso, me cambié el chip mental, lo cerré a ambas cosas. Eso sí, tuve mis 2 semanitas de crisis existencial de no sé qué hago aquí, qué Ya. quiero en la vida, de ir caminando. Yo De que vivía al mirar lado de hacia la adentro playa, un poco, ¿no? claro, yo que vivía al lado de la playa, me acuerdo que me levantaba a las 7 o las 8 a ir a caminar por la playa, iba como un poco zombie, la verdad, de decir, no, eso, qué quiero en la vida, pero que está bien, o sea, que todos pasamos por eso y, Claro. Ya. y tener una crisis existencial está bien porque estás replanteando cosas para decir, oye, ¿qué quiero hacer ahora o con qué me siento mejor si lo hago ahora? Y no simplemente pues ir en piloto automático Ahí está, tal cual. como todo el mundo. Introspección es súper importante. Claro, esos momentos son importantísimos para saber quién eres, para conocerte y para saber por qué camino quieres tirar. ¿Y cómo sigue ese camino? Después de esa crisis existencial. Pues sí, tuve una crisis existencial 2 semanas y luego pues el camino era, porque me di cuenta, después de tantas creencias limitantes que tenía, me di cuenta de, no, yo quiero emprender. O sea, a mí me gusta la vida de emprendimiento, me gusta, no me incomoda, por ejemplo, un día trabajar un sábado y no salir y luego no trabajar un lunes y irme a una ruta de senderismo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el senderismo, o venir a un podcast, o sea, como hacer cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer. O si, no sé, un domingo me apetece grabar vídeos para YouTube, pues grabar vídeos para YouTube. O si me apetece dormir hasta las 12, que no suele ser el caso, pero hasta las 12 de la mañana y no levantarme temprano, como dice Yados, pues... Que tenemos tan estandarizado eso, tío, como Sí. el domingo es sagrado, el domingo no se trabaja, ¿me entiendes? Que vivimos todos como Claro, en ¿sabes? un rebaño, en realidad, ya no solo con la formación de instituto, universidad, máster y tal, sino con la vida que tienes que llevar. El Creencias, domingo nada, todo. el sábado pues tienes que hacer un plan por la noche, Tal cual. el lunes es el peor día de la semana, Wow. el viernes es el mejor día, o de los mejores porque ya viene el fin de semana. Juernes también, está ahí el juernes. El jueves, cuando sales del trabajo el jueves o de la universidad. Sí, sí, tal cual. O sea, tenemos unas creencias súper impuestas y vamos todos siguiendo los mismos patrones. Y ¿No yo nos creo que damos cuando cuenta? empiezas a emprender, Sí, ya no hay vuelta atrás, tío. O sea, tú empiezas a emprender, ves que te quitas un montón de creencias limitantes, empiezas a exponerte y empiezas a hacerlo no por los demás. O sea, no por ti, sino por los demás, porque dices, hostia, hay algo mayor que yo, ¿sabes? Puedo ayudar a la gente. No lo haces porque hay un mensaje que es bueno también, que lo has comentado, que es, si estás en un empleo y quieres emprender, no lo hagas, ¿sabes? No dejes el empleo para ganar dinero, porque si no, lo que tú dices, tío, te va a ir igual de mal, ¿sabes? Si no lo haces por un beneficio mayor o no lo haces por un propósito mayor, al final... claro, la gente lo hace, es que ese es el problema, la perspectiva de donde lo haces, que a lo mejor la gente lo hace por no estoy ganando el suficiente dinero o estoy súper agobiado, en redes sociales o en YouTube me ha salido un anuncio de emprende online, gana 5.000 euros al mes sin esfuerzo, sin tal, desde tu casa. Y claro, la gente se mete ahí solo por el dinero y luego a lo mejor es un trabajo que le parece una mierda y que no disfruta y que deja las 2 semanas. deja las 2 semanas. Aunque no lo dejes a las 2 semanas, pero para vivir amargado, Ya. yo prefiero
ganar menos o ganar más, porque tampoco hay que ser aquí de Claro. mensaje súper humilde de no, yo prefiero ganar 1.000 euros, No, al final es consecuencia de lo que vas a hacer. puedes ganar 10.000 y estar igual de contento o Claro. más. Pero cuando tú Abundancia. impactas a las personas, realmente el dinero es una consecuencia, ¿sabes? Claro, es energía. El dinero no es malo ni mucho menos, el dinero es... Si tú impactas a muchas, si tú ayudas con tu emprendimiento a muchas personas, vas a traer dinero, es así, ¿sabes? No hay que rechazarlo, pero ves, nos enseñan también muchas veces que, no sé si te has dado cuenta, que a la gente le da vergüenza decir lo que gana. Sí, No, literal. tal, yo es que gano 5, ¿sabes? Como que está mal ganar dinero, ¿sabes? Tal cual. Afortunadamente estamos también en un entorno, por así decirlo, muchas veces los que emprendemos, como que al final lo trabajamos mucho el desarrollo personal y yo creo no os pasará a vosotros, de decir, o sea, la gente que a lo mejor está en un trabajo normal o que no se ha metido en el desarrollo personal, ve el dinero como algo súper negativo, de Ya. no puedo tener, o sea, yo sí puedo tener el dinero quizás, pero que los demás no tengan mucho dinero porque además pienso que quien más dinero tenga, pues es peor persona, Ya. está maltratando, si es empresario está maltratando a Tal sus cual. trabajadores, cosas así. Y realmente es lo que tú dices, que es una consecuencia al final de lo que aportas al mundo, por así decirlo. Si aportas más, pues recibes más. Es que no Así hay... es. Y si tú lo único que quieres es como tu beneficio propio, también te das cuenta de que si lo único que quieres Tal es cual, tío. ayudarte a ti, pero no ayudar a nadie, solo ganar pasta, ganar pasta, ganar pasta, va a explotar, tarde o temprano se va a explotar y es que no merece la pena. O sea, ¿qué vas a hacer por tener a corto plazo más dinero? Es que no vas a ser más feliz ni te va a aportar, te va a aportar un poquito de dopamina Claro. en corto periodo de tiempo. Cuando Pero se no vaya la pasa nada. dopamina te sentirás exactamente igual. Claro. Entonces, sobre todo eso, si trabajas en algo, si estudias algo, si te dedicas a algo, que sea porque realmente pues lo disfrutas o que sientes que vas en línea con lo que tú quieres. Aunque luego haya días de mierda, que eso nos pasa a todos, Ya. de decir, hoy no me apetece grabar el podcast, pero lo grabas porque sabes que estás como en la dirección correcta. Hoy no me apetece grabar un vídeo para YouTube o para tal, pero lo haces porque sabes que estás ayudando a la gente y sabes que esto es por algo mayor, por así decirlo. Ahí está. Qué mola. importante eso, tío. Otra creencia también que tenemos mucho es eso, que el trabajo tiene que ser sufrimiento. O sea, tenemos que disfrutar, o sea, lo normal es disfrutar de lo que hacemos, gozar realmente, no trabajar, no estar ahí sudando. Tenemos la creencia de que o sudas o no estás trabajando. O vienes roto a casa y que te duele un montón los huesos o no estás trabajando. Tal No, cual. o sea, tenemos que tener también un poco el chip de eso. Al final una cosa va relacionada con la otra. Por eso siempre estamos enfocados en el dinero, porque realmente el proceso no lo disfrutamos. Sí, vamos como a trabajar, si puedo 18 horas al día, Sí. sin dormir incluso, y ganar más, pues mi vida va a ir mejor. Sí. Y no, al no final tiene es al sentido. revés. O sea, yo ahora que he tenido mis épocas con el emprendimiento de trabajar mucho, dedicar poco a otras áreas de mi vida y ganar un poco más de dinero, me di cuenta de que, Ya. o sea, que no me hacía más feliz en realidad. Y ahora me di cuenta que estoy empezando como a soltar o a no trabajar tanto. Por ejemplo, ahora los domingos sí me lo estoy tomando un poco más de relax, porque antes era como no tengo límites, trabajo todo el día, a todas horas y mejor, porque tengo que ganar mucho dinero. Y ahora estoy eso, poniendo límites, que esto es algo también importante que le diría a la gente que nos escuche es duro cuando empiezas a emprender, es difícil hacerlo, pero merece la pena el ponerte tus propios límites y como respetarte a ti mismo o a ti misma y no decir, que a mí me pasa porque trabajo con mucha gente de Latinoamérica, pues hago una llamada a las 12 de la noche y tu cerebro a las 12 de la noche está más frito. Ya. Yo que soy más diurno, o sea, a mí me gusta más trabajar por la mañana y no por la noche ni de madrugada, pues es cuando llegas a la noche a las 12 tienes que hacer una llamada con una persona de México, es como, ¿qué hago yo aquí? Ya. En plan, solo para ganar el dinero que te pueda pagar Ya. esa persona para contratarte. Y me he dado cuenta de que es una tontería y digo, ¿qué me compensa más? El yo, pues, ser esa persona activa, sana, además me gusta acostarme relativamente temprano y tal, o ganar 600 euros a costa de ir en contra de el tipo de persona con el que yo me siento identificado. Digo, pues a tomar por culo. O sea, Ya. lo más importante para mí es ser coherente con lo que yo siento por dentro y sobre todo también con mis valores. Entonces, lo siento, pero... Y eso es algo que, por ejemplo, he trabajado este año y que es algo que le aconsejo a todo el mundo que empieza a trabajarse de límites. Que no hace falta que los límites sean, pues dejo de trabajar X horas. A lo mejor los límites puede ser, no me pongo 800 tareas al día, me pongo 3 importantes y cuando las complete ya está, no voy a hacer nada más entre Ya. comillas. Que a mí me pasaba tengo que estar todos los huecos de horas del día,
tienen que estar rellenos. Claro. A las 12, 12 y media, 1 y media, Sí. si tenía un hueco que no tenía relleno, metía un podcast, o metía un libro, o metía lo que sea, como para sentir que siempre estás creciendo, siempre estás mejorando, pero tampoco tienes que estar todo el día como con la máquina al 100% Claro. funcionando. Necesitas... Cuéntanos un poquito, tío, tu emprendimiento actual, a qué te dedicas ahora, a qué se dedica Fer. Sí, Un pues poquito. yo lo que estaba comentando antes, que se nos ha ido un poco la Sí. conversación, Estaba interesante. pues acabé el proyecto de los gamers y streamers que fue en diciembre de 2022, diría, y eso, empecé a crear contenido de pérdida de peso y dolor de espalda, que eran las dos cosas que tenía ahí. Sí. Y lo que me pasó es que la pérdida de peso ya la estaba viendo como muy... Me saturaba mucho porque como que la veía muy mercantilizada, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo se dedicaba a perder peso y que todo estaba como en redes sociales, si te metes, cada Pérdida de dos grasa, pérdida de Sí, peso. rutina, no sé qué. cambio vale. físico de tal, este ejercicio para perder 80 kilos de peso, y es como no me sentía identificado con lo que yo quería en ese momento y digo, ¿qué puedo hacer que no sea eso? Y por ejemplo el dolor de espalda siempre me había gustado mucho porque mi madre ha tenido ciática y lo ha pasado jodido, de no poder moverse, de estar a base de pastillas, mi padre también un poco, entonces era como, bueno, pues creo que esto puede ser buena idea porque además me gusta más lo que es la salud per se, que por ejemplo la estética, que la pérdida de peso muchas veces es pura estética. Sí. Y me gustaba mucho más la salud porque creo que puedo ayudar mucho más a la gente y la gente puede estar mucho más agradecida que simplemente la tableta para verano, por ejemplo, o el culo para verano también. Y digo, pues me voy metiendo aquí. Estuve 2-3 meses creando contenido sin resultados y sin nada. Y luego el 15 de febrero, que me acuerdo perfectamente, fue cuando tuve una llamada con un chico que había hecho antes como 80 o 100 llamadas o sea, que te rechazaban al final y De venta, ¿no? Por así decirlo. llamadas de venta para explicarles mi servicio, de cómo les podía ayudar, personas que tenían ese problema y todas me rechazaron. Y algo que tenemos que entender es eso. Hay que 80 llamadas, ¿no? Sí, 80, 100 llamadas. Wow. Hay que ponerse al rechazo porque queremos siempre que nos digan que sí, pero no nos van a decir que sí siempre porque es pura estadística básicamente y porque no se lo dicen a nadie. O sea, no, a ninguna persona le dicen que sí todo el tiempo, en todo momento. Y cuando te empiezas a poner al rechazo y vas viendo que la gente pues, te puede decir que no y no pasa nada, sigues igual, mola porque es como que vas creciendo peldañitos aquí dentro Claro. y vas cambiando como la forma de entender el mundo o el tipo de persona que eres. Y vas venciendo muchos miedos y si hago esto, bueno, no lo voy a hacer, no vaya a ser que me rechacen o me digan que no. Lo haces con 2 huevos y si te rechazan, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Aprendas. Que aprendas. Es que Tal cual. yo vivo mucho con esa frase de qué es lo peor que puede pasar con casi todas las cosas que me pasan. Porque es que, y cuando piensas en ello, lo peor que te puede pasar es que aprendas. Sabes que no ganas dinero, pero aprendes. Claro. Eres mejor, creces. Y nada, y empecé con el tema del dolor de espalda. Luego veía que la gente que me llevaba mucha era pues con hernias discales, lo que nos pasa a muchos emprendedores, de empiezas con un camino, pero vas viendo como la gente que te va llegando tiene como una perspectiva un pelín Si diferente. tienen los mismos problemas o tienen la misma... Parecido, pero tú dices, vale, tampoco soy tonto, en plan, si estoy hablando sobre algo y la gente, casi todos los que me llegan son sobre una cosa en concreto, pues voy a girar un poco el barco. Entonces lo giré y me enfoqué en dolor lumbar y hernias discales. Y solo en eso, porque pues, al final el tema de espalda es complicado y no es lo mismo las cervicales que las lumbares, que tal. Y la verdad que empecé en diciembre de 2022, que ahora mismo será 1 año y medio más o menos. Y desde ese momento pues me fui metiendo cada día en una cosa, tal. Y desde ese momento, como os comenté, el 15 de febrero tuve mi primer cliente, que ahí fue como que me pagaran 300 euros por primera vez después del año anterior. No, después de en 1 año y medio de emprendimiento haber ganado 500 euros, que era casi lo mismo en 1 minuto que en 1 año y medio anterior. Para mi cabeza fue como... Explosión. wow. Porque además antes vendía mi servicio a 50 euros al mes y ahora estaba vendiendo a 300 el trimestre, por así decirlo, 100 al mes, que es un por dos. Y yo decía, esto es imposible, no lo voy a vender, nadie me va a querer comprar. Y luego el tío me compra y además súper contento él también porque se notaba que lo estaba pasando mal y que necesitaba ayuda y tal. Tú dices, joder, estoy ayudando a una persona. A ver, en ese momento pensé más en el dinero que en la persona, las cosas como son. O no tanto en el dinero, sino en el superarme a mí mismo, de decir... Claro, romper esa barrera. Romper esa barrera del no, del rechazo, de decir, lo puedo hacer. Ahora como que tengo una garantía más en mi cabeza, una justificación más de por qué estoy en el buen camino.
que luego me lleva otros tantos palos y Ya. otros tantos nos, como todo el mundo, y no pasa nada. Pero bueno, ahí se despertó algo de decir, oye, pues las cosas pueden ir mejor. Y ya desde ese año, pues ese fue el primero, luego a las 2 semanas entraron otras 2 personas más, empecé a eso. Yo tenía también experiencia porque había trabajado en presencial, en una clínica presencial, dolor de espalda y tal, que no era como empezaba a emprender, pero no tenía ni puñetera idea, Ya. o sea, tenía idea. Sí. Entonces empecé a emprender y lo bueno, lo que me gustaba es que venía gente de, o sea, al ser redes sociales, me contrataba gente de México, de Chile. Era online siempre, ¿no? Era online, siempre Sí. online. De Chile, de Argentina, de todas partes. Y es como, joder, además que puedo llegar a, o sea, como que aporto a mucha gente, Claro. además no solo a gente de mi ciudad, como pasa si te dedicas, trabajas presencialmente, sino que puedes llegar a gente de toda España y de todo el mundo, literalmente. De hecho, tuve un cliente de Australia que dije, estuve flipando cuando lo tuve, digo, ¿qué hace una persona de Australia Ya. Contactando, qué contactando Para que conmigo? veas, ¿eh? Un surfero de Australia, brutal. Y eso al final pues te cambia mucho el chip de decir, no estoy aquí para ganar solo dinero, sino para ayudar a gente o contribuir en todo el mundo, literalmente. Qué locura. Y desde ahí pues las redes sociales le fui metiendo mucha caña, porque es verdad que a mí me gusta mucho, se me da bien comunicar, grabar vídeos y Sí. tal, y, y siempre le metí mucha caña a las redes sociales, y pues todo empezó en ese momento, porque ya me enfoqué mucho más en el tipo de personas a las que me dirigía, que eran sobre todo padres con dolor lumbar desde hace más de 2 años, que están muy limitados en su día a día, pues no puedo agacharme, no puedo trabajar, me cuesta mucho cargar con mis hijos, estoy pues, llegando a un punto incluso a nivel psicológico de depresión, de ansiedad, de pues, que parece que tu vida se muere en ese momento literal. Y inflados a pastillas, pensando en una operación, pero bueno, ya sabemos las operaciones que al final pueden también tener sus riesgos, y me metí más enfocado en ese tema, y la verdad que llevaré un año justo, ya como mucho más enfocado. Y bueno, no sé si queréis hablar de cifras, que a mí eso me da No, igual. pero a lo mejor las personas que has ayudado, Sí. ¿cuántas personas has ayudado? Sí, pues he ayudado durante este año, justo un año que llevamos, unas 70 personas. Qué bueno. Obviamente algunas consiguen mejores resultados, tampoco voy a ir de aquí de Superman ni nada. Algunas consiguen mucho más, otras no consiguen tanto. También depende del esfuerzo y el compromiso de cada una. Esto es como en el Ya. emprendimiento. Sí. Si yo te puedo guiar, te puedo ayudar, te puedo orientar, pero si tú no pones de tu parte, no eres constante ni disciplinado, yo me he dado cuenta de mucho de eso, de que la gente te puede pagar, y de hecho me ha pasado de gente que te paga 600 euros y desaparece. Claro. Y la tienes 3 meses que tú le hablas y no te contesta. Y Como dices, la no hay dopamina compromiso. esa de pago y ya. Sí. Y ya, Sí, ya, no ya sé- he hecho el esfuerzo, no ¿sabes? sé Ha qué hecho- pasa con esa persona, Claro. un ghosting de libro, Ya. pero bueno, al final yo estoy para ayudarle, y otra cosa buena de voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mi mano. Si la persona no le da la gana, pues lo siento, pero yo por lo menos me voy a sentir bien, Claro. porque le he enviado mensajes, le he llamado, le he ayudado con todo lo que he podido y ya está. Que eso también es lo bueno de no centrarse tanto en ayudar a las otras personas, pero no desde la perspectiva de que no me juzguen, que me critiquen, como la comparativa como tal, sino más bien de hacer todo lo que esté en tu mano, Claro. y ya está. Y tú llegas hasta donde llegas. Tú no puedes, que mucha gente como que se estresa por eso de ojalá poder haber hecho esto, pero es que si no ha podido ser así es porque tú has dado tu 100% y ya está. Tal cual. Que pasa mucho, por ejemplo, con los seguidores en redes sociales, pero bueno, para no meterme mucho en ese tema, pues en este año han sido unas 70 personas. Qué bueno. En 2023 facturé 21.000 euros o por ahí, que para haber facturado 500 euros el año anterior, 21.000 euros era como soy millonario. Como Estás soy- haciendo algo que te gusta, tío, Tal y que, cual. Algo que que- ayudas a la gente, es un puntazo. Increíble. Sí, porque además había gente, como os he comentado antes, de gente que llevaba 10 años sin subirse a una bicicleta porque pensaba que la espalda se le iba a romper, literal. En 3 meses volver a competir con la bicicleta y tal, y es como que no suele ser lo habitual, también te digo. En plan, la gente, o sea, el dolor no se mejora tan rápido, o no paso de 10 años a en 3 meses hacer mi vida normal al 100%, pero bueno, también le das a esa persona como el clip mental de se puede salir de aquí, se puede mejorar. Porque una persona que lleva 10 años con dolor es como, Imposible, ¿no? ya es imposible. Y Ya. Bueno, eso iba a decir justo, que cómo es tu programa, en plan, ¿trabajas la mentalidad, mandas rutinas? ¿Cómo es tu programa? Pues teniendo en cuenta que el dolor lumbar crónico no es algo que solo sea físico como tal, que mucha gente pues no lo sabe todavía, pero influye mucho la parte mental, la parte hábitos de vida. Yo no solo tengo pues ejercicio que además es adaptado a cada persona en función de
la lesión, el dolor. Aunque yo me dedico a hernias discales, pues siempre te llega una persona con artrosis, con otro tipo de lesiones o problemas y tienes que adaptarle los ejercicios a esa persona. Entonces ya no solo el ejercicio, sino que trabajamos mucho la parte de mentalidad, que de hecho tratamos o bueno, traemos a veces a psicólogos y psicólogas para que pues hablen sobre temas que les sirvan de ayuda a la gente con dolor, que muchas veces es miedos, falta de autoestima, el yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, como intentar reforzar o motivar a esa persona a decir, oye, que sí puedes salir de aquí, que sí se puede mejorar esta situación y que sí puedes volver a tener una vida normal, que tienes 35, que tienes 40 años, que no tienes que estar así hasta los 80 jodido y machacado, que es difícil a veces que la gente como que lo entienda, porque yo lo entiendo, si llevas 10 años así y has probado muchas cosas que digas, pues es que esto es imposible, es como el que está emprendiendo, lleva 10 años y los 10 años no ha ganado, o sea, no ha crecido ningún proyecto ni ha mejorado. Yo lo entiendo, pero al final de todo se sale menos de la muerte, eso es así, y todo se puede mejorar. Entonces, no sé exactamente cómo está enfocada la pregunta, que se me ha ido un poco que ya. si trabajaba mucho, o sea, si trabajaba en la mentalidad también, que creo Sí, que eso es bastante importante, ¿no? Claro. Que no te enfocas solo en lo físico, sino en la mentalidad, en las creencias, en las limitaciones, en que se vean capaces, todo eso, ¿verdad? Sí, ejercicio, luego el ejercicio que yo soy el que lo hace porque al final he estudiado eso y estoy más enfocado en ese tema, luego a veces con psicólogos, psicólogas, trabajando en la parte de mentalidad y luego también a veces con nutricionistas o con gente también en el tema del descanso, que es importante, y el estrés, pues trabajamos como los pilares de la salud, que en realidad son importantes para todo en la vida, pues para el dolor más todavía inclusive. Entonces trabajamos todas esas partes para que la persona tenga todo lo que necesita para poder recuperarse del dolor, teniendo en cuenta que es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia, que aquí hay resultados mágicos, como se ven en internet, de me pongo una fajita aquí en la zona lumbar y adiós al dolor, eso no. O me tomo una pastilla y por arte de magia, adiós al dolor. Las cosas no funcionan así, hay que esforzarse, que eso me he dado cuenta mucho emprendiendo, que hay que esforzarse, pero que se puede mejorar y que se puede salir de eso. Y bueno, pues ese programa, como decía antes, pues más o menos hemos ayudado a 70 personas, 21.000 de facturación el año pasado, ahora voy por... Esto es algo que también me estoy dando cuenta del interés compuesto en el sentido de que cuando haces una cosa un año, el año siguiente lo más normal del mundo, si sigues por el mismo camino, es que se vaya como sumando lo que ya has hecho anteriormente, que no es como... que es como una bola de nieve que se va haciendo más grande conforme va rodando. Y este año que estamos, nada, en mayo prácticamente, llevo, no sé si son 12.000, Qué bueno. que oye, pues el año pasado a esta fecha llevaba 1.000, 1.500. Es un cambio bastante bueno de decir, joder, has pasado de el primer año pegarte una cantidad de palos increíble, pero muchos aprendizajes que ahora te han ayudado como a ir mejorando, a ir creciendo y de nuevo, ahora puede venir alguna persona que diga, pues yo he facturado 15.000, pues yo 30.000, pues yo... Vale, pero yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Claro, ahí está. Y eso, no compararse también con el resto, porque en redes sociales vas a ver el que hace 1.000.000, el que tiene el Lamborghini, el que tal, y la mayoría estamos en un punto inicial, las cosas como son, los que vemos podcast o la gente en redes sociales no está en el punto que está pues José Elías, Power Explosive o cualquiera así más famoso, sino que todos estamos en un punto más inicial. Entonces, no compararse, sino más bien inspirarse en lo que las otras personas puedan conseguir, eso es lo fundamental. Teniendo en cuenta que si ellos lo han conseguido, no lo habrán conseguido por arte de magia, claro, lo primero. Han empezado por ahí también. Muchos palos, de hecho Power Explosive es un claro ejemplo de 2013 subiendo vídeos, al principio con la cara tapada incluso porque le daba vergüenza que lo reconociesen o que le dijesen cosas. Y es eso, o sea, si empiezas a emprender, ten en cuenta que es un camino largo, que tienes que tener bastante paciencia y lo que comentábamos de no querer buscar el dinero rápido o el corto plazo, porque al final eso va a explotar. Y te das cuenta, conforme vas aprendiendo, cometiendo errores y tal, como luego conforme va pasando el tiempo, las cosas son entre comillas más sencillas, las disfrutas más inclusive y los resultados son mejores. Claro. Obviamente el año que viene pues quiero facturar más, sí, quiero tener equipo, sí, quiero tener más tiempo libre, sí, pero sabes que vas por el camino que tú quieres. A lo mejor luego se va de nuevo orientando hacia otro sitio, pero de momento estoy contento con lo que estoy haciendo y sobre todo pues lo que decíamos de cuando una persona te escribe un mensaje y te dice me has cambiado la vida o puedes grabar un vídeo con ella que además luego lo vea mucha otra gente que a lo mejor tiene el mismo problema y lleva 15 años con dolor, es como
joder, cambiarle un poco el chip a esa persona que piensa que es imposible y que diga, oye, pues igual es casi imposible, en plan, ya le hemos rebajado un poco Sí. y luego que diga, oye, pues mira, si esta persona que lleva tanto tiempo con el problema lo ha conseguido, pues igual algo puedo hacer. Y poco a poco vas cambiando la mentalidad de la gente y te vas dando cuenta de que la gente lo necesita y que es necesario cambiar esa mentalidad. Porque en mi caso lo que pasa, que a lo mejor le pasa a otra gente con otro tipo de pues, profesionales o con el sistema educativo y demás, a mí me pasa con el sistema médico, de que el médico te dice que tu dolor es para siempre, que te tienes que acostumbrar a él y que no tiene solución, y claro, pues las personas te llegan reventadas física y sobre todo mentalmente destrozadas. Pues claro, a ti te dicen, pues, nunca vas a poder jugar con tus hijos, nunca vas a poder trabajar. Nosotros además que estamos como empezando el mundo laboral o empezando a trabajar en lo que nos gusta y demás. Si te dicen que te quitan toda tu vida y que te tienes que pues, atar a una cama y a unas pastillas, imaginaros vosotros de no puedo hacer ejercicio, no puedo grabar podcast, no puedo hacer un montón de cosas o proyectos que tienes y te tienes que tirar en la cama a hacer nada, a ver la televisión y a tomarte pastillas. Es que tu vida se acaba literalmente. Claro. Y que haya una persona, un día te metes en TikTok porque estás aburrido, aburrida o en Instagram y que una persona te diga que hay solución o ves a otra persona que se ha recuperado, joder, o sea, la motivación que le tienes que dar a esa persona a decir, pues puedo pasar de esta vida de mierda literalmente a una vida pues como la tenía antes, como era feliz, que muchas veces pues pasa eso y la gente cae como en depresión y demás por todo esto. Entonces me siento como por dentro como muy con rabia entre comillas de decir todo lo que muchos médicos pues están yendo en contra de las personas porque están como minándoles la moral, diciéndoles que esto que no se va a poder recuperar, pues eso me da a mí como más fuerza, más energía de decir, pues mis cojones que sí hay solución y que sí lo vamos a conseguir. Que luego habrá algún caso que sea imposible o que la persona, que era lo que comentábamos, no quiera. Muchas veces, o sea, llegamos a un punto en el que normalizamos, ¿no? El dolor de espalda. No, estamos trabajando, no, me duele la espalda, tal, pero es normal. ¿Por qué piensas que es eso, tío? ¿Cuáles son las causas más comunes para la gente que nos está viendo de dolor de espalda, ya sea o el trabajo, o el estrés también, las emociones? ¿Cómo influye todo eso, tío, el dolor de la espalda en el gimnasio? ¿Cuáles son las causas más comunes que te vienen, que conoces tú o que has visto? Lo primero es el tema de la mentalidad, la creencia de lo que decíamos de ser la oveja negra e ir en contra del resto, pues aquí pasa exactamente lo mismo, de que al final vivimos como en un marco a nivel social, en todos los sentidos, de tenemos que ir por aquí, tenemos que pensar de esta manera, estas creencias tenemos que tener, y es eso, normalizamos bueno, me duele la espalda, es que es lo normal. Claro. No has estudiado, por ejemplo, una carrera universitaria, pues... un fracasado. Es un fracasado. No has formado a lo mejor una familia, eres soltero o no tienes hijos, pues eres raro, eres un poco diferente. Pasa con todo, con el dolor pasa exactamente lo mismo. Y las causas más comunes, por así decirlo, a ver, depende con todo, hay muchas causas y no es solo el problema viene por esto y todo el mundo le viene por la misma razón. Si hay alguien que te dice eso sin conocerte además, pues tienes que desconfiar un poco. Pero normalmente, por ejemplo, de golpes, accidentes, traumatismos, suele venir parte del dolor, no suele ser lo habitual. De hecho, 5% de las personas con dolor, más o menos, suelen tener el dolor por golpes, por accidentes. Luego otra parte por enfermedades más graves o menos graves. Por ejemplo, enfermedad de Crohn a nivel intestinal, por ejemplo, cáncer, que suele ser también la que más miedo da a la gente, pero no suele ser frecuente, suele ser muy poco habitual. Y luego, en mi caso en concreto, lo que más me suele llevar por causa del dolor suele ser pues, que una persona en un momento dado, pues a lo mejor se hizo daño, se tuvo una lesión en la espalda, ya sea haciendo ejercicio, ya sea por posturas mantenidas en el tiempo. Es decir, si tú estás sentado 12 horas al día, 365 días al año, es obvio que tu espalda no puede aguantar tanto tiempo. Es como el que quiere trabajar 16 horas al día. Tu cerebro en algún momento necesitas descanso, pues tu espalda cuando trabaja, por ejemplo, también necesita descanso. Entonces, el tema de pasar mucho tiempo en una posición, el tema de también incluso pues, el sedentarismo y el no tener fortalecida la musculatura, eso también influye en que pueda aparecer el dolor o las lesiones, en este caso en la espalda, o en sí el llevar malos hábitos de vida, malos hábitos en el sentido de que la gente no tiene
en cuenta que el tema emocional, por ejemplo, influye mucho en el dolor o en las lesiones. Es decir, cuando tú estás más cabreado, cuando tú estás de mal humor, cuando a nivel emocional no eres capaz de controlar lo que tienes por dentro, básicamente, eso el cuerpo lo expresa de alguna manera. Y muchas veces es con dolor. Y con dolor en la zona lumbar, dolor en las cervicales, tensión en una zona, me noto sobrecargado en otra zona, tengo lo que se conoce como las contracturas y tal. Sí. Entonces es como una mezcla de cosas, pero el tema emocional ahora está como siendo más importante porque nos estamos dando cuenta de que gran parte de las personas que tienen dolor lo tienen por más parte emocional que parte física como tal, y es sobre todo eso, sedentarismo, golpes o accidentes, enfermedades. Esas dos cosas son muy poco comunes, o sea, no suelen ser lo habitual. En mi caso es persona que no hace ejercicio y lleva mucho tiempo sin moverse, persona que tiene un nivel de estrés por las nubes y no descansa bien, por ejemplo, no duerme bien, y también pues persona que a lo mejor tuvo una lesión hace unos años y la lesión se la trató de curar con medicamentos, solo con medicamentos. Pues es como que el cuerpo no se regenera, no se recupera, pero los medicamentos al final es una tirita, es un parche, es como no sé vender y no gano dinero porque no sé vender, y por ejemplo alguien me da 1.000 euros al mes para que yo pueda subsistir, pero claro, si yo no aprendo a vender, es que no puedo estar pidiendo dinero o que la gente me dé dinero todo el tiempo, porque yo tengo que aprender a vender para yo ganar mi propio dinero. Con el dolor pasa lo mismo. Si tú dependes solo de las pastillas, lo que va a pasar es que vas a notarte bien ese día, al día siguiente si te tomas otra pastilla pues te vas a sentir bien, pero llegará un punto en el que sea insostenible. Claro, y vas a depender de esas pastillas para estar bien, que lo normal es estar tú mismo bien. Claro, de hecho hay un dicho popular que lo he leído en algunos libros, por ejemplo, de desarrollo personal, que es algo así como dale una caña de pescar a alguien que no sepa pescar, claro, y nunca más pasará hambre. Dale un pescado y estará, o sea, dale el pez en sí, dáselo directamente y se morirá. Y se morirá. Porque al final es como no te enseño a hacer X, simplemente te lo doy ya hecho. Que va un poco muy en línea con el tema del emprendimiento. Por eso me gusta, porque está muy relacionado a lo que estoy haciendo con el emprendimiento a nivel general o de desarrollo personal y demás. Qué bueno, tío. Esa parte. Sí, porque has empezado desde cero, literalmente. Hay en redes sociales hay de todo, ¿sabes? O sea, hay de todo, de todo. Pero hay mucha gente que comenta también el tema de gimnasio, tal, que el gimnasio no está del todo bien, que las máquinas como que te destrozan, tal. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que es lo de antes, una creencia popular, pero vamos, que no porque algo lo piense todo el mundo, casi todo el mundo, tiene que decir automáticamente que eso sea cierto. De hecho hay como un sesgo cognitivo que es, no sé si era el sesgo de confirmación, que era de, si yo pienso algo, es muy difícil que yo cambie esa creencia porque es lo que tengo ya desde mucho tiempo arraigado en mi cabeza, y si encima lo piensa casi toda la gente, claro, es como que te lo confirman, te retroalimentas en ello. Ahí está. Yo creo que es como todo, al final puede darse el caso de que alguna persona haciendo gimnasio se lesione, Claro. sí. Puede darse el caso de que alguna máquina pues no esté del todo bien, sí. ¿Es esa la causa principal del dolor o de las lesiones? No. Claro. De hecho, al final si lo pones en comparativa, ¿cuánta gente va al gimnasio y no se lesiona, sobre todo haciendo las cosas bien, no haciendo locuras y demás? ¿Y cuánta gente se lesiona? Pues el porcentaje es rotundamente, no te sabría decir la cifra exacta, pero se podría decir que el 95% gente que va al gimnasio y no se lesiona y mejora y avanza, versus gente que a lo mejor se lesiona. De hecho, mucha gente piensa para el dolor de espalda que es malo ir al gimnasio, cargar peso, y que es mejor pues estar en el sofá tranquilito, sin moverse y tal, y es justamente al revés. Tú cuando menos ejercicios haces o cuanto menos te mueves, que no hace falta ir al gimnasio, lo puedes hacer en casa, en un parque, puedes ir a caminar, puedes subirte a una montaña, puedes hacer muchas cosas, que cuanto menos te mueves, más musculatura pierdes, peor se mueven tus articulaciones y más riesgo de lesión tienes. Que mucha gente se piensa, no, si estoy en la cama o en el sofá, no va a pasar nada. Y ahí es cuando tienes más riesgo de lesionarte o de que aparezcan problemas o dolor en general. Cuanto más fortaleces tu musculatura, cuanto más físicamente activo estás, más facilidad hay de que tu cuerpo funcione bien. Que es como el dormir. Si tú no duermes, es que es prácticamente imposible que puedas estar fresco al día siguiente. Y lo habréis notado todos los que habéis dormido un día mal y estás más cabreado, sin ganas de nada, mucho más perezoso, con ganas incluso a lo mejor de comer comida basura, muchas más. Y es como súper apático en el día. Tal cual. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Es como que es de cajón, pero la gente todavía tiene mucho que cambiar. Y por eso también me gustan mucho las redes sociales, para cambiar esa mentalidad de todas esas personas que siguen pensando que
camita y pastillita, y yo pues intento hacer lo contrario, Vas un poco al origen también, ¿no? al origen total. Y háblanos un poco de la importancia de la postura, que supongo que eso tiene muchísimo que ver, ¿no? Aquí también hay, este es un fregado de los buenos, el tema de la postura, porque en redes sociales siempre se ve lo típico de la espalda recta, un tic, ¿no? De esto está bien, espalda doblada, cruz, esto está fatal. Y algo que tiene que entender la gente es que independientemente de la postura que tengas, si tú lo mantienes, por ejemplo, 10 horas, 12 horas al día, que mucha gente se piensa, no, pues yo si trabajo en una oficina voy a tener la espalda recta 10 horas. Tu espalda va a seguir teniendo los mismos problemas si pasas 10 horas así que si pasas 10 horas así. ¿Por qué? Porque así se sobrecargan, por decirlo de alguna manera, unos músculos, pero si estás así, se sobrecargan otros músculos. Si tú te pones todo el día con la espalda completamente recta, al cabo de un tiempo vas a notar, se me cansa aquí, se me cansa el cuello, porque estás como forzando algo que tu cuerpo no es capaz de aguantar durante mucho tiempo. Entonces lo ideal en cuanto a la postura es cambia de postura tanto como puedas con frecuencia. No tanto vale, pues me voy a sentar en la espalda recta con el pecho así para afuera, vale, todo bien. Si estoy así, ya mi cabeza se relaja porque piensa que no se va a lesionar y todo lo contrario. Oye, pues como me está pasando a mí ahora, si puedes, pues un pie para arriba, el otro pie para arriba, haces un giro para un lado, te sacas el pecho, en plan, como diferentes posturas que al final te ayuden a que el cuerpo como que fluya la sangre, por decirlo de alguna manera. El movimiento, es lo que decíamos antes. Y no, o sea, no quedarse con la idea de que hay una postura perfecta, porque además, qué raro sería que hubiese una postura perfecta para las 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Es como, no tiene sentido. O sea, para todo es algo diferente, habiendo tanta gente, y para la postura, curiosamente, es todo lo mismo. Todos, lo que decíamos, todos el mismo. Sí. Y no es así. O sea, que a lo mejor tú te pones recto y notas alivio, seguramente no te alivio, pero que eso sea la mejor postura y que tengas que estar solo con la espalda recta en todo momento, no. Que es algo que no lo digo yo, sino que se ha estudiado científicamente y que se ha visto mucho. Personas que, y además que es el ritmo natural, en plan, cuando tú estás trabajando muchas horas o estás estudiando, que lo habréis visto, lo habéis notado con vosotros mismos, de cuando yo estoy pasando muchas horas, pues al final me voy como echando hacia adelante. ¿Por qué? Porque sea malo, no, porque tu cuerpo no aguanta en esta posición y necesita reposar, necesita descansar. ¿Y cómo descansa? Echándose hacia adelante. Entonces, por los músculos que están tensos en esta postura, conforme se van cansando, pues al final es como cuando estamos cansados y nos vamos a la cama. Pues hay músculos que se van cansando y se tienen que ir a la cama. ¿Y cómo se van a la cama? Pues cambiando de postura. Por poner un ejemplo, una metáfora, pero que es así, en definitiva. Que poner la espalda recta no está ni bien ni mal, es neutral, por así decirlo, y poner la espalda doblada es neutral, o sea, no está ni bien ni mal. Depende de las horas que pases, sobre todo. Acordémonos, si pasas 10 horas, por ejemplo, al día con la espalda recta, vas a tener los mismos problemas que quien pasa 10 horas al día con la espalda doblada. Entonces, no te centres tanto en qué postura tengo que tener o qué cojín tengo que tener para tener una mejor postura, sino simplemente hago ejercicio, cuido mis emociones, me alimento bien, descanso bien por las noches, eso es lo más importante. Si trabajas eso, es que la postura no va a ser el problema, y más si cambias de postura con frecuencia. Entonces, para resumir, si tienes un trabajo sedentario o trabajas emprendiendo y tienes que trabajar muchas horas con el ordenador, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues si puedes, ponerte una alarma cada 30 minutos, cada 40 minutos, levantarte de la silla a poder ser. A ver, puedes hacer cosas en la silla, pero si te levantas también estás cambiando como la posición de la cadera, por así decirlo, y es como que relajas esa parte. Entonces, hacer unos movimientos que te van a ayudar, que tampoco hace falta estar media hora o hacer un entrenamiento cada 40 minutos, que no tiene sentido. Estás un minuto o dos, te pones una canción de música, que a mí eso me gusta, te pones una canción de música y en lo que dura la canción haces unas cuantas cosas y vuelves otra vez al trabajo. Además, te vas a notar que mentalmente vas a estar mucho más fresco para continuar con la tarea. Y ahora vendrá la típica persona que dirá, pero es que yo tengo una tarea tras otra, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Al final es tu salud. Si no te da la gana de cuidar tu salud, que a mí también me ha pasado de estar muchas horas, pero digo, ¿qué me compensa más? ¿Trabajar sin parar o hacer cosas sin parar? ¿O cuidar mi salud para poder aguantar más tiempo y para estar bien? Porque cuando... A largo plazo, al final. A largo plazo, que ya sabéis que cuando tenéis algún dolor, ya sea de cuello, ya sea de lumbar o lo que sea, como, qué coñazo tener esto ahora. En plan, cuando estás sano o cuando no tienes ningún dolor, es como que estás súper contento, porque dices, oh, todo va bien. Y cuando empiezan los dolores o cuando, por ejemplo, tienes un virus, una bacteria o lo que sea, es como, no sentís que os pasa de, joder, yo no quiero estar así, en plan... y ahí valoras cuando estabas bien. Y eso, si es poco tiempo, a lo mejor no lo valoras tanto porque es cuestión de unos días y se te pasa. Pero si vas 10 años así con dolor, joder, cuando no tienes dolor, ya te digo yo que lo valoras. Lo valoras bastante. Como cuando, por ejemplo, estás sin comer una semana porque te has ido a hacer un retiro o alguna cosa
tal, o porque directamente pues, no comes por cualquier razón, luego cuando vuelves a comer te das cuenta de que no valoras la comida cuando la tienes, porque la tienes siempre, y cuando no lo tienes, pues lo valoras un poco más. Tal y con el cual. dolor pasa lo mismo. Entonces, eso, que cambies de postura con frecuencia. Una pregunta que a lo mejor es un poco tonta, pero que me está dando intriga. ¿Y cuando vas de pie, andando y tal, ahí la postura también interviene o...? Interviene en el sentido de que, hombre, tú cuando vas de pie, lo ideal es, entre comillas, ir caminando recto, porque, o sea, por así decirlo, los glúteos son el músculo que nos ayuda, el principal músculo que nos ayuda a caminar, la marcha, por así decirlo. Cuando tú te vas cansando, lo mismo que pasa cuando estás sentado, cuando los glúteos o la zona lumbar se va cansando, lo que pasa es que el cuerpo se va como inclinando un poquito hacia adelante. ¿Eso es malo? Rotundamente no. Entonces, lo que hay que entender es que al igual que pasa cuando estás sentado, cuando estás de pie lo mismo. No puedo intentar pues aguantar 3 horas caminando sin parar, sin cambiar de posición ni nada. Si puedo cada cierto tiempo pues cambiar de postura. Si vas caminando, pues yo que sé, haces un giro hacia un lado, levantas un brazo, te enrollas un poco como hacia adelante. Intentar lo mismo, cambiar de posición y no es siempre como si fueses un militar, porque eso no tiene sentido y va en contra además de la naturaleza del ser humano. Yo siempre lo digo. A mí me gusta mucho lo que es la biología evolutiva, que es pues como nuestros antepasados y tal, los Homo erectus y toda esta gente que vivía en las cavernas y tal. Tú a esa persona le dices que tiene que tener la espalda recta y tú si ves cualquier foto, cualquier representación, todos van como cambiando de posición o en diferentes posturas. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no le tienen miedo a poner, o sea, a doblar la espalda. Y ahora vivimos como en una histeria colectiva de todos tenemos que seguir un molde y si no sigues ese molde pues estás haciendo las cosas mal. Y desde siempre nuestra espalda ha estado diseñada para cambiar de posición, para agacharse, para doblarse, para estar en diferentes Entra posturas. la flexibilidad también. Ya ¿no? ves. La flexibilidad, por ejemplo, también entra. Obviamente, si tú estás muy rígido, no tienes prácticamente flexibilidad y tú fuerzas el cuerpo más allá de eso, pues al final hay más probabilidad de que te lesiones. Al final es como, imaginemos, tengo X musculatura y quiero levantar 200 kilos en peso muerto. Si mis músculos no son capaces de hacer la suficiente fuerza como para levantar 200 kilos, o sea, si la cantidad de fuerza que yo tengo es menor que el peso que yo quiero levantar, pues es obvio que o no lo voy a levantar o si lo trato de levantar me puedo lesionar. Con esto pasa exactamente lo mismo. Si tu cuerpo no es capaz de aguantar lo que el día a día te exige, por ejemplo, 10 horas al día trabajando sentado, pues tu cuerpo va a sufrir las consecuencias. Entonces, por eso también es importante fortalecer la musculatura, porque fortaleciendo la musculatura es como que alargas el periodo de resistencia de tu cuerpo. Es decir, si tú aguantas, imaginémonos, trabajando en una obra 5 horas y ya a las 5 horas te notas reventado porque tu cuerpo ya no aguanta, si tú fortaleces los músculos, ¿qué va a pasar? Pues que vas a aguantar a lo mejor 7 horas, 8 horas, 10 horas, que tu cuerpo va a ser, o tus músculos van a ser más capaces de aguantar más tiempo eso. Es como el que, pues, ¿qué te voy a decir? El que entrena fútbol, que quiere ser futbolista de élite y al principio empieza a entrenar, se le da todo fatal, tiene incluso agujetas y conforme va pasando el tiempo, va entrenando más, se va acostumbrando, aguanta pues un partido de 90 minutos y no tiene ningún tipo de problema. Pues con el dolor pasa exactamente lo mismo. Tienes que hacer que tu cuerpo sea capaz de aguantar más tiempo. Más tiempo es el tiempo que puedas aguantar. Tampoco vas a poder aguantar 20 horas al día o 50 horas en la misma posición, por muy fuerte que seas. O sea, tenemos un límite también, lógicamente. ¿Y cómo fortalecemos esos músculos? ¿Sí o sí en el gimnasio o hay más opciones para fortalecer los músculos de la espalda, de la lumbar y demás? A ver, yo de hecho, por ejemplo, en mi caso trabajo con personas de manera online y casi todas trabajan desde casa. Mucha gente se piensa de que o voy al gimnasio o no puedo fortalecer y eso es un error porque ya no solo es que en casa puedas hacer ejercicio como lo puedes hacer en el gimnasio, sino que en casa también puedes tener peso como lo puedes tener en el gimnasio. Es obvio que en el gimnasio pues puedes, entre comillas, avanzar más o progresar más a nivel general porque tienes más peso y más peso pues te ayuda a hacer más ejercicios o los ejercicios que hagas pues como ser más fuerte entre comillas, pero en casa se pueden hacer muchas cosas y como digo yo, con la gente con la que trabajo, el 99% entrenan en casa, entrenan con botellas de agua, con garrafas de leche, con mochilas, con productos de la limpieza, que alguna vez cuando le pido un vídeo a alguna persona veo que está ahí ¿cómo se llama? Con el Ariel o con el Fairy y yo digo, está bien, te esfuerzas en mejorar. O sea, que la gente no tenga en mente que fortalecer la espalda o la zona lumbar se puede hacer desde casa, se puede hacer desde el gimnasio, que muchas veces lo digo, no importa tanto el sitio donde lo hagas, sino qué es lo que haces. A lo mejor estás en el gimnasio y estás haciendo cosas que no tienen ni pie ni cabeza para el problema que tú tienes. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿es bueno ir al gimnasio si tengo dolor de espalda?
a ver, ni bueno ni malo, ir al gimnasio o quedarte en casa, lo que tú prefieras, pero ¿qué estás haciendo para mejorar esa situación? Los ejercicios que estás haciendo son de fortalecimiento de lo que sea, ¿son buenos? Pues genial, ve al gimnasio o hazlos en casa. ¿Que son malos? Pues el gimnasio no te va a curar de espanto, por así decirlo. Ir al gimnasio a hacer ejercicios que no sirven para nada para el problema que tú tienes, pues vas a seguir exactamente igual. Claro. O sea que no importa tanto el sitio, sino lo que haces en ese sitio, ¿vale? Al final es un poco como con el emprendimiento, que no importa tanto el lugar donde hagas las cosas, por ejemplo, el hacer un podcast en X sitio, sino que importa lo que la gente se queda al final es la conversación en sí. Entonces con el dolor o con los ejercicios es exactamente lo mismo. ¿Qué ejercicios, por ejemplo, yo no recomendaría a nivel general cuando tenemos dolor, hernia discal y demás? Típicos ejercicios de toda la vida abdominales de vamos a cogernos el cuello, crunch, vamos a doblar, ¿no? el típico crunch que se puede hacer, por ejemplo, si no tienes lesiones o si quiere ganar hipertrofia músculo en el abdomen, pero para una persona que tiene dolor, que tiene hernia discal, no suele ser como el mejor ejercicio o de los mejores, y es el que hace casi todas las personas cuando piensan en fortalecer. ¿Por qué? Porque al final es el típico ejercicio que hace todo el mundo, es como el más llamativo, el que vemos en redes sociales. Antes que decíamos lo de perder peso, en redes sociales ves ejercicios para perder peso. Te sale el crunch, casi seguro. Para perder peso no, para sacar tabletas. Sí, hombre, Te sale el crunch. 100%. Entonces, es como que nos hemos centrado en que todo el mundo tiene que hacer este ejercicio para tal, y a lo mejor para el problema que tú tienes no es el ideal, que de hecho no suele serlo. Entonces, por ejemplo, claro, yo voy a decir nombres, pero la gente luego tiene que buscarlos, o si alguna de las personas que nos escuchen tiene Instagram, ¿no? Y quiere informarse más, si me quiere seguir... Fer Gallar, ¿no? Fer Lo Gallar. dejaremos en la descripción Sí. y tal, dejaremos... Tiene YouTube, me imagino, Sí, canal de YouTube, TikTok, Instagram, todo. dejaremos todo aquí para que te contacten también y tal. Sí, sobre todo, pues como comparto todos los días un ejercicio mínimo para este tema, que entiendan un poco más o menos por dónde deben de estar enfocados los ejercicios. Depende de cada persona, obviamente, pero, por ejemplo, cosas como planchas frontales o laterales, un ejercicio que se llama Press Palov, por ejemplo, el paseo del granjero, que a mí me gusta mucho. Son nombres que la gente luego, si no sabe cuáles son, que a lo mejor no se les viene a la cabeza, que los pueda buscar en internet. Son ejercicios que a nivel general, si tienes dolor de espalda, suelen ser más interesantes que el crunch de toda la vida o el que vas como girando hacia un lado girando. ¿Y la lumbar? Eso iba a... Como que la lumbar. El ejercicio de extensión de lumbares, que... El cat camel. ¿Eso es bueno o...? Es como todo, al final no es como ni bueno ni malo, es más neutral. Es verdad que el que hemos comentado antes del crunch, normalmente, y por cómo la gente lo suele hacer, que lo suele hacer muy rápido, que lo suele hacer incluso a veces con peso, cosa que la musculatura quizás no está preparada para ello. Pues, quitando casos excepcionales donde podemos decir que este ejercicio con este caso en concreto es malo, a nivel general no suele ser, o sea, suele ser más neutral el ejercicio que malo, depende de cada persona, de cada lesión. Yo por lo que me he encontrado, normalmente la gente que lo suele hacer suele notar alivio, pero una cosa es alivio y otra cosa es solucionar el problema. Al final lo que decíamos de una cosa es ganar 500 euros y otra cosa es tener un negocio que funcione y que vaya bien. Son dos cosas diferentes. Si tú solo quieres un alivio, pues haces ejercicio, que no pasa nada. Si tú quieres solucionar el problema, tienes que hacer algo más aparte de un ejercicio. Qué irónico sería todo si pensáramos que solo con una acción, con una cosa, y los que nos dedicamos a emprender más todavía, solo con un podcast voy a... Ya lo tengo todo. No, sí. No tiene mucho sentido. Y con este tema, pues más de lo mismo. Que tú puedes notar alivio, genial, hazlo. Pero necesitas otras cosas, más ejercicios y más cosas. Hay a veces que en algunos ejercicios a veces nos viene el dolor lumbar. Tú en plan, a veces lo normalizamos, luego deja de doler y demás. ¿Lo ves normal? ¿Lo normalizas que en algunos ejercicios surja ese dolor? ¿O no es normal nunca que surja? Pues aquí también se abre un melón interesante. Depende si te surge, por ejemplo, todos los días que haces X ejercicio, depende también la intensidad del dolor. Yo no soy muy partidario de normalizar el dolor en el sentido de... O sea, el dolor es algo... Aquí la gente tiene que coger esto con pinzas, ¿vale? El dolor crónico, que es lo que yo me enfoco, es algo malo, porque es algo como que te limita mucho la vida. El dolor en sí es algo natural del ser humano y es algo normal, que tenemos que entender que no es malo, que está ahí por nuestro bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos una mano en algún sitio que está ardiendo, nosotros sentimos dolor o sentimos quemazón, ¿para qué?
para quitar la mano y no ardernos la mano, para no quemárnosla. Cuando nosotros, imaginémonos, nos caemos por las escaleras y nos tropezamos y tenemos dolor, por ejemplo, en el 15, porque nos hemos hecho eso, un 15 en el tobillo, nosotros sentimos dolor, ¿para qué? Pues para que no apoyes la pierna y no te la lesiones más todavía. Supervivencia. Entonces, supervivencia. Entonces, el dolor es algo bueno. El dolor patológico, el dolor de enfermedad es el malo, por así decirlo, que es al que yo me dedico. Entonces, si tú tienes dolor siempre que haces un ejercicio, ese puede ser una señal que tu cuerpo te está avisando de, oye, si haces esto y siempre tienes dolor, es porque quizás o ese ejercicio hecho de esa manera o ese ejercicio en concreto con el peso que lo estás haciendo, a lo mejor no es el que tú necesitas en el momento en el que lo estás haciendo. Yo te diría que sobre todo si la intensidad del dolor es alta a la hora de hacerlo o lo tienes siempre que haces un ejercicio, yo en general no soy partidario de hacerlo o al menos modificarlo para ver si... Porque pasa mucho, por ejemplo, con el peso muerto. Me duele el peso muerto al levantar 100 kilos. Pues a lo mejor es que tus músculos no son capaces a día de hoy de levantar esos 100 kilos y son capaces de levantar 80 sin dolor, pero 100 no. ¿Por qué? Porque no aguantan esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues básicamente o reducir el peso, hacer otros ejercicios para fortalecer esa zona y que puedas aguantar más, o simplemente no tratar de hacer tanto, que es lo que pasa muchas veces en CrossFit, de llevo mi cuerpo al límite hasta que mi cuerpo explota. Pues, oye, no lo lleves al límite, llévalo al 85%, al 90%, y así vas a ir mejorando, pero sin quemarte, sin explotar, que con el emprendimiento pasa mucho. Oye, no trabajes 18 horas al día que te vas a quemar enseguida o que tu cabeza va a explotar, puedes trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, que vas a ir a un ritmo más escalonado, más progresivo, pero sin quemarte tanto. Y con el dolor pasa exactamente lo mismo. Entonces, en resumen, si tienes mucha intensidad del dolor o siempre tienes el dolor cuando haces un ejercicio, cámbialo, quítalo o modifícalo por menos peso, por una variante de ese ejercicio que no te resulte dolorosa, porque además es incómodo estar todos los días haciendo ejercicio, por ejemplo, con dolor, es incómodo, no es algo agradable y no es algo natural. Si tú haces las cosas bien, no debería por qué doler en eso, porque estás como alimentando a tu cuerpo, lo estás como eso, fortaleciendo, lo estás sanando, por decirlo de alguna manera. Que te duela cuando pones la mano en una olla caliente, es que es natural. Que te duela cuando haces ejercicio, que es algo que te está beneficiando positivamente, no es lo natural, no es lo normal. Por ejemplo, hay gente que le duele simplemente con que esos son casos más graves, de que le pases un dedo por aquí, por ejemplo por el brazo. Hay personas que les duele un montón el brazo solo por hacer así. Lo que para ti a lo mejor es cosquillas, caricia o tal, para una persona puede ser un dolor gigantesco. Eso no es natural, eso no es normal. No normalices algo que además casi todas las personas, pues afortunadamente, cuando hacen las cosas bien, no tienen dolor. Solo que algunas personas pues tienen dolor y como que lo normalizan y bueno, no pasa nada, seguiré así. Y uno de los problemas por los que se produce el dolor crónico, además, es por un dolor agudo mal gestionado. ¿Qué quiere decir esto? Un dolor que no te has tratado bien al principio, que se acaba como, entre comillas, acumulando y que al final explota en forma de dolor crónico. Entonces, intentemos trabajar esa parte y no normalizarlo, porque si lo normalizamos, se podrá hacer crónico. Ojo, crónico no quiere decir para siempre, simplemente quiere decir que constante. Es como más grave, constante y más grave y que hay que solucionarlo. Entonces, si puedes solucionarlo cuando es agudo, mejor que cuando es crónico. Es decir, si puedes solucionar un problema, por ejemplo, a nivel de emprendimiento, cuando no tienes trabajadores a tu cuenta, mejor que cuando tengas 10 o 20 empleados, que va a ser muchísimo más jodido. O si lo haces cuando estás facturando 1.000 euros, mejor que cuando factures 1.000.000. Es decir, si tienes un problema, imaginémonos con la publicidad en Instagram o en Facebook, cuando inviertes 1.000 euros, mejor que cuando inviertes 1.000.000, porque si inviertes 1.000.000 y lo pierdes, peor que 1.000 euros. Entonces, con esto pasa exactamente lo mismo. Si tienes dolor, intenta averiguar por qué te duele. Si te duele solo con ese ejercicio, te duele con todo el entrenamiento, o a lo mejor te duele en una época puntual porque estás estresado con los exámenes, porque has tenido pues, una ruptura de pareja, porque se te ha muerto un familiar, que es normal hasta cierto punto sentir ese dolor, porque al final es como nuestro estrés, nuestra ansiedad nos predispone a ello en ese momento. Simplemente pues reduce un poco la cantidad de ejercicios, series, repeticiones, peso, para ir en consonancia con lo que tu cuerpo te pueda aguantar en ese momento y ya está. Porque os habrá pasado de que hay semanas en las cuales os notáis como muy motivados, con mucha fuerza, mucha energía, y hay semanas que por X circunstancias que no pasa nada, pues no. Por ejemplo, la semana pasada levanté 100 kilos o 150 en peso muerto en sentadilla y esta semana levanto 70. ¿Qué pasa? No ha pasado nada, simplemente pues has dormido mal, has comido peor, has tenido algún problema familiar, no pasa nada. Yo digo siempre a mis clientes, por ejemplo,
no somos robots, somos personas. Entonces, no podemos actuar como si fuésemos un robot todos los santos días de la misma manera y pretendiendo rendir exactamente lo mismo. Somos personas y, bueno, pues mañana será mejor, no pasa nada. Es cuestión de escucharte también, de escuchar a tu propio cuerpo. Te digo esto porque la otra vez subimos una historia que ponía que si alguna vez habían tenido dolor lumbar en el Instagram, y gente nos contestó que ¿cuándo no lo he tenido? O sea, gente deportista, ¿cuándo no lo he tenido? Para que escuchen y vean que no es normal que siempre que hagan ejercicio, que siempre que vayan al gimnasio, tengan dolor. No, no es normal. No es normal, aunque nosotros lo autonormalicemos, porque vivimos en una sociedad en la que se normalizan muchas cosas, pues eso no quiere decir que la histeria colectiva que yo digo sea la realidad. A lo mejor lo que tú piensas o lo que has pensado durante toda la vida se puede ir cambiando. Yo siempre lo digo, antes la esclavitud, por ejemplo, estaba bien vista y era lo normal. A día de hoy piensas en la esclavitud y dices que es sin sentido. Antes la homosexualidad estaba mal vista y si eras homosexual, pues ya imagínate lo que podía pasar, y ahora es algo normal. Entonces, que toda la gente pensase de una manera no quiere decir que esa manera sea la ideal. Dentro de 20 años miraremos atrás y diremos, a lo mejor con esto no, o sí, o con otras cosas. Miraremos para atrás y diremos, oye, pues igual no estaba tan bien lo que estábamos haciendo en ese momento. Al final es evolución constante y darnos cuenta de que tener dolor siempre no es positivo, y más si es en algo que te beneficia. Si es en algo que te perjudica, obviamente. Si es como, no sé, fumo, que no suele pasar, pero bueno, fumo y me duele X cosa, o toso, por ejemplo, es normal toser, no es normal toser. Al final estás haciendo un mal hábito que te está perjudicando. Y algo que, por ejemplo, pasa con los deportistas es que pensamos que el deporte de élite es salud. Y lo que no nos damos cuenta es que llevar tu cuerpo al extremo, al exceso, siempre no es saludable. Es lo que decíamos del emprendimiento, de trabajar muchísimas horas, llegar a un punto en el que te quemas, explotas. Pues que en esto pasa lo mismo. Diferenciar entre el que compite en algún deporte, llámese fútbol, baloncesto, culturismo o lo que sea, con que sea eso saludable. No es saludable. Lo saludable es hacer deporte de manera regular, pero sin llevarlo al extremo del rendimiento de élite, por decirlo de alguna manera. Pero al final, si lo vemos, casi todos los deportistas de élite, cuando acaban su carrera, no digo culturistas por el tema anabolizantes y eso, sino de tenistas, boxeadores, acaban reventados en las articulaciones, bueno, boxeadores, por ejemplo, en la cabeza también muchos problemas y tal, porque al final llevas tu cuerpo al extremo y eso no es bueno. Si compites, si nos estás escuchando y compites en algún deporte, ahora es aleta de rendimiento, pues yo no te voy a decir que tengas que dejar de hacer ese deporte, porque si es lo que te gusta, hazlo, que es lo que más feliz te va a hacer, pero ten en cuenta de que, oye, pues a nivel de salud no es lo más aconsejable. Entonces, cada uno también tiene que ser coherente con lo que hace. Que yo quiero, teniendo en cuenta que a lo mejor me puedo dañar un poco más el cuerpo, que yo quiero competir porque mi sueño es hacer una competición de powerlifting o competir en culturismo, hazlo. O si cada persona es diferente, yo no lo haría, pero si tú quieres hacerlo, está bien, no pasa nada. Pero teniendo en cuenta que pues, no es saludable, por así decirlo, o a lo mejor a los 80 años pues no vas a estar tan bien como una persona que hace ejercicio, pero más... Sin llegar al límite. Sin llegar al límite. Que le pasa con los crossfiteros muchas veces. ¿Y cuál dirías que ha sido el mejor aprendizaje, tío, que te ha dado la vida? Ya sea en el mundo del emprendimiento, en tu vida personal. El mejor aprendizaje que te ha dado la vida. Este jodido, A ver, yo diría que a lo mejor todo pasa por algo, o entre comillas, ¿qué es lo peor que puede pasar? En el sentido de que yo soy una persona bastante positiva, bastante optimista, y me gusta siempre a pesar de que pasen cosas o pasando X cosa, eso no quiere decir que todo sea malo, que todo sea negativo, sino que si pasa esto es porque yo me gusta mucho la espiritualidad, no la religión, no el fanatismo y tal, claro. Me gusta más la espiritualidad, que al final es meterte en ti mismo, no intentar ir fuera, sino meterte en ti mismo. Y me gusta mucho que todo pasa por algo, en el sentido de que si te ha pasado X cosa, yo antes me lo veía como, vaya, es una mierda todo, todo va en contra de mí, como el victimismo un poco. Todo problemas. Y ahora estoy en modo de, si ha pasado X cosa que ha sido muy jodida, ya me pongo en modo reflexiones. ¿Qué me quiere decir la vida con esto que me ha pasado? Por ejemplo, me pasó el otro día con una persona, con un cliente que me contrató, y un cliente que se quejaba por un montón de cosas, que es como típico
toca pelotas, por así decirlo, de que se queja mucho, que tal. Y yo, en vez de quejarme o en vez de poner problemas, le dije a la vida, ¿qué me quieres decir con esto que me estás poniendo en el camino? A lo mejor que aprenda a tener, y lo pensé y dije, yo soy una persona que muchas veces soy muy, que tengo o sea, que respondo rápido a las cosas, que no tengo paciencia o tengo un pronto, por así decirlo. Sí. Y es como, a lo mejor me está diciendo que tengo que ganar autocontrol y por eso me está poniendo una persona que es Seguramente. un reto total para el autocontrol. Seguramente. Todo lo que se pone enfrente de ti no es casualidad. Y me mola ese modo de entender la vida porque ya no ves la vida como una amenaza constante, sino como un reto constante de aprender, de mejorar y que no es mejorar para ganar más dinero, es mejorar para tú sentirte mejor contigo mismo y ver que estás evolucionando, que la persona que eres hoy pues no eras el año pasado y la persona que eres ahora, dentro de un año serás todavía mejor. A mí como vivir ahí me gusta mucho porque es como crecimiento constante, no solo en el negocio, no solo en el físico, no solo en tal, sino sobre todo por dentro, que es lo que más me Como nutre. persona. Y defínete con una palabra, a ver, Fer. Difícil respuesta, pero yo diría positividad, diría yo. Optimismo, positividad. Son parecidas, pero Importante, muy importante. hay muchas cosas, pero bueno. Una de las que más me siento identificado, positividad. Qué bueno, tío. Pues nada, muchas gracias por venir al podcast, está brutal. Y no sé si quieres mandar un mensaje a la gente que nos está viendo. Dejaremos tus redes por aquí abajo en la descripción y tal. Y nada, tío, agradecértelo porque has aportado mucho, aparte de lo que te dedicas y tal, del mundo del emprendimiento, y creo que es muy importante, tío. Así que muchas gracias por venir. Y nada, súper agradecidos, tío. Yo también, muchas gracias a vosotros por la... Te das cuenta que cuando trabajas en la espiritualidad no es como que agradeces a todo el mundo, que eso también me he dado cuenta de muchos aprendizajes de decir, oye, cuando vives la vida de la gratitud, por así decirlo, cambia la película totalmente. Así que daros las gracias a vosotros por invitarme al podcast, que la verdad que siendo mi segunda experiencia de podcast, la verdad que me encanta el podcast y sobre todo eso, que no sea como por ejemplo en la televisión, que muchas veces lo digo, si me invitasen a la televisión yo no sé si iría porque sería todo como muy... Cuadrado, cuadriculado. Te dicen por el peganillo lo que tienes que decir y todo eso, y aquí es más rollo... Natural. Conversación normal, como si estuviésemos sin las cámaras y sin los micros, pero grabando para la gente. Entonces, muy guay por esa parte y bueno, pues a la gente que a lo mejor no nos esté escuchando, sobre todo el hecho de, bueno, si estás pasando por un dolor crónico, entender que el dolor no es para siempre, que tiene solución y que no tienes que estar toda la vida limitado por el dolor. Luego, en segundo lugar, que la parte emocional, la parte psicológica, pues también influye mucho, es decir, que no te quedes solo con tengo la espalda recta y ya voy a ser Superman y no voy a tener ningún problema, sino que también, pues oye, problemas que has tenido en el día a día, con la pareja, con los hijos, un problema en el trabajo, una pérdida familiar. Todo eso se puede ir acumulando si no tratas de gestionarlo, que por ejemplo la parte psicológica que hemos dicho antes, pues eso es tan importante, y tratar de, sobre todo de ser... Esto también lo digo por mí, porque yo al final me identifico mucho con eso, de tratar de que seamos un poco más optimistas, un poco más positivos con la vida y intentar ver que todo lo que nos pasa en la vida es por algo, que si tienes el dolor a día de hoy no es porque, que a lo mejor puede pensar la gente que sí, que no es porque el dolor aposta quiera machacarte, simplemente quiere decir que a lo mejor te has descuidado durante X tiempo o has hecho X cosa que no deberías y ahora pues la vida te está diciendo que te está avisando, te está dando el dolor para decir, oye, pues igual me tengo que cuidar un poquito más. Es como el que tiene obesidad y ha tenido un infarto, el infarto, si encima no ha tenido la suerte de que no se ha muerto, el infarto a lo mejor le está dando un aviso de, oye, ¿por qué no empiezas a cuidarte, a bajar de peso, a ser otra persona? Y afortunadamente muchas personas cuando tienen ese infarto, cuando les pasa X cosa, cuando abren la mente y empiezan a darse cuenta de, oye, pues igual tengo que mejorar aquí o igual tengo que mejorar allá. Esto puede ser con la salud. Estamos hablando de salud porque al final es el tema, pero se puede aplicar a salud física, psicológica, emprendimiento, se puede aplicar a todo. Así que si no tienes dolor también te va a servir, por lo cual es importante esta parte y sobre todo intentar eso, que siempre nos han encerrado en que tenemos que rechazo al dinero, miedo a X cosa, ser como igual que el resto de las personas, compararnos mucho con la gente de nuestro alrededor en las redes sociales. Intentar ser tú mismo, intentar ser positivo y ser optimista y entender que eso, que si nos pasan cosas en la vida, porque la vida, para mí la vida es como un maestro, es como una maestra. Si nos pasan X cosas es para que
la versión que eres de ti ahora mismo, Sí. quiere que seas una mejor versión y evolucionar. Yo siempre digo que la vida es perfecta, tío. Y cuando lo dices, seguro que además estás como más, ¿no? Que tienes más calma por dentro. Claro, tío. O sea, es lo Más que tú paz. dices, todo lo que me pone la vida es para mí, si no, no me lo pondría. Claro. Entonces, algo me tiene que enseñar. Ahí está. Así que nada, tío, súper top el podcast y... Increíble, ¿eh? Muchísimo valor, muchas gracias, de verdad. Además transmites una energía súper buena, es eso, no solo vienes a hablar de lo que te dedicas, sino de muchísima mentalidad y Importante, ¡fua! Importantísimo, de verdad, gracias. Que la salud física sin salud mental Ya. es nada. Es lo que tú dices al final, lo que la mente calla, el cuerpo te lo expresa. O sea, está todo relacionado y no está aparte y aparte, está todo junto. Eso además mola mucho, que yo se lo digo mucho a mis pacientes, el cuerpo primero te va a dar un aviso, luego te dará otro aviso, luego te gritará de dejarte en la cama, hasta que tú espabiles, entre comillas, Claro. y te des cuenta de que el cuerpo te está dando señales para algo en concreto, que pasa, por ejemplo, mucho con las relaciones de pareja, te está dando señales la otra persona de que necesita X y se lo tienes que dar y se lo tienes que dar y si no se lo das, pues Hostia. hostia y ya está. Y con lo físico pasa lo mismo. El dolor es un aviso de que algo hay que cambiar o algo hay que pensar en cambiar. Entonces, pues la gente se lleve eso y que por favor no se acostumbren a vivir con dolor, que no es normal. Ya ves. Tal cual. Pues Muchas nada, gracias. familia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Increíble. Adiós, chicos. Adiós.